Bienvenidos y bienvenida a un nuevo tutorial de Ghost of Tsushima Legends, un tutorial o una guía que para muchos sería como una especie de glitch de Ghost of Tsushima, o mejor dicho, un pequeño truco que os va a ayudar muchísimo. Me lo habéis pedido y aquí os traigo el nuevo tutorial para recuperar los materiales y recursos que se han desaprovechado, que se han malgastado a la hora de reforjar un objeto. ¿Cómo puedo yo volver a tener todos los recursos que he desperdiciado cuando no he conseguido lo que estaba buscando? Pero como no, en este tutorial lo vamos a ver para la PC4. Ya hicimos un pequeño tutorial para los usuarios de PC5, que por cierto, si tienes la PC5 y todavía no lo has visto, te lo dejo aquí arriba y al final de este mismo vídeo. Y un fuerte licazo porque este tutorial os va a venir muy bien. Y no te olvides de suscribirte si te gusta mi contenido que estás haciendo. Dale al botón y punto. Y recuerdo como siempre que en la descripción de cada vídeo que subo tenemos un grupo de Discord para que te unas. Poquito a poquito somos más gente. Llegaremos a hacer una gran comunidad. Y ahí puedes formar equipo con otra gente de habla hispana. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Recuerda que estamos colaborando con Instant Gaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Vale, perfecto, para poneros un poquito en situación, vamos a explicar para qué serviría esto. Si os fijáis, cuando yo voy a reforjar un objeto porque quiero otras propiedades diferentes, me pide ciertos materiales que son los que tengo aquí arriba. Concretamente el honor, que sería el segundo, es el más complicado de conseguir. ¿Qué ocurre? Que puede ser que reforje pero que no me aparezca ninguna de las propiedades que voy buscando, y así varias veces hasta que ya no te queda ningún tipo de material. Bueno, pues para evitar esto, para no desperdiciar los materiales, vamos a crear un punto de restauración para que podamos volver en caso de que estemos gastando más de la cuenta y no hayamos conseguido pues lo que estamos buscando. Para ello os voy a explicar que hay dos formas de hacerlo en la Play 4, bien modo online, que sería en la nube, o bien utilizando un pendrive, y luego tenemos dos opciones diferentes para poder realizarlo. Voy a explicar las dos, pero os voy a decir primero cuál es la más rápida. En mi caso vamos a hacer esta prueba pues utilizando el modo online, la nube. Si tiene un pendrive y prefiere con el pendrive, bueno, pues utiliza un pendrive. Bien, desde aquí mismo nos vamos al menú inicial de la Play. Una vez que estemos aquí no hace falta que nos vayamos a ajustes porque la forma más rápida sería opciones sobre el propio juego, y desde aquí vamos a seleccionar cargar y descargar datos guardados, la segunda opción. Lo seleccionamos. En el lado izquierdo tenemos lo que sería el punto de restauración que vamos a crear, y en el lado derecho pues sería realmente el archivo que podemos descargar de la propia nube, por lo que primero vamos a utilizar el almacenamiento del sistema a la nube. Podéis o bien escoger todos los archivos que tengáis y subirlo a la nube o al pendrive, o bien hacerlo con un único archivo. Si vais a seleccionarlo todo, pues tendremos que pulsar aquí cargar todo. Si vais a seleccionar ciertos archivos solamente, pulsaríamos seleccionar y cargar. Ahora, ojo, cuanto más archivos seleccionen, más va a tardar. Seguramente ustedes no tengáis tantos archivos como yo, a lo mejor tenéis solamente 2 o 3. Si tenéis 2 o 3 archivos podéis seleccionarlos todos, pero en mi caso fijaros que son muchos archivos que he utilizado y tardaría un ratito, por lo que voy a darle a seleccionar y cargar. Me indica que va a cerrar la aplicación, le indico que sí, y ahora aquí escogeríamos lo que son los archivos que tú quieres cargar a la nube para crear ese punto de restauración. Yo por ejemplo voy a seleccionar solamente un par de ellos, el primero y el segundo. Me voy ahora abajo a la derecha donde pone cargar, pulso aquí y me indica que dicho archivo va a pasar del almacenamiento del sistema al almacenamiento online. Le doy a aplicar todo si son varios, pongo el check en aplicar a todo y le digo que sí. Pulsamos y directamente pues va a cargar 2 archivos. Si tiene 3, pues 3. Si tiene solamente 1, pues 1. Vale, ya hemos creado el punto de restauración. Iniciamos de nuevo el juego porque se había cerrado durante este método. Fijaros la cantidad de materiales que tengo ahora mismo. Yo, por ejemplo, me voy a fijar concretamente en el honor, que tengo 1248. Si yo me voy a este arma, directamente le doy a reforjar, como vaya a comprobar. Gasto 110, ya tengo menos. Le voy a volver a dar otra vez. Le doy de nuevo, otra vez. Fijaros, le voy a dar varias veces. Imaginaros que yo voy buscando y nunca encuentro lo que necesito, hasta que llega un punto en el que ya no tengo más recursos y ya no puedo volver a reforjar. Como por ejemplo, este sería el último y ya no me deja más. En esta ocasión llega un punto en el que tú ya no puedes gastar más materiales y te vuelve loco, porque dice, no he conseguido lo que estaba buscando y ya no tengo materiales, tengo que volver a jugar. Pues no, porque ahora vamos a restaurar ese punto de control. Para ello, de nuevo nos vamos al menú inicial de la Play 4. Desde aquí le damos al option otra vez porque vamos a utilizar este método y luego explicaré dónde está en ajuste. Me voy de nuevo a cargar y descargar datos guardados, pero en esta ocasión, como voy a restaurar, directamente me voy al lado derecho, en almacenamiento online, porque yo lo he hecho a través de la nube. Podemos hacer exactamente lo mismo, descargar todo o bien descargar solamente el archivo que tú necesitas.
Vuelvo a repetir, si tú solamente tienes 2 o 3 archivos, pues lo puedes hacer con todo. Yo lo voy a hacer solamente con uno. Para ello, bueno, pues voy a escoger, seleccionar y descargar. Me indica que va a volver a cerrar el juego como siempre. Y aquí pues tendría que buscar el archivo que yo he guardado antes en la nube. Como por ejemplo en este caso sería este archivo de aquí. Lo selecciono, me voy abajo a la derecha donde pone descargar, pulso en descargar y ahora me indica que va a pasar del modo online al almacenamiento del sistema. Si tuviésemos varios le daríamos a aplicar a todo y ahora pulsamos en sí. Esperamos que se cargue la barrita, ya simplemente volvemos a iniciar el juego y vamos a comprobar cómo recuperamos los materiales. Y nos fijamos cómo recuperamos todos los materiales que hemos malgastado antes. Fijaros aquí arriba. De nuevo tengo 1248 de honor, por lo que podría volver a intentar varias veces hasta que encuentre las propiedades que necesito. Y esto lo podemos utilizar muchísimas veces. Ojo, un pequeño dato. Tenéis que cargar el archivo que habéis creado como punto de restauración. La otra forma de poder hacer exactamente lo mismo sería a través del menú principal de la Play 4. Me voy arriba donde pone ajuste, seleccionamos ajuste y en la parte de abajo buscamos gestión de los datos guardados de la aplicación. Lo seleccionamos, le indicamos que sí porque se va a cerrar el juego y aquí lo tenemos un poco diferente. El primer apartado, este que tengo seleccionado ahora mismo, es el que nosotros vamos a utilizar para crear el punto de restauración. Y tanto esta opción como la tercera opción sería para restaurar, por lo que en este caso sería para utilizar el pendrive. Por lo que si tú quieres utilizar este método, seleccionamos primero esta opción y tenemos dos formas de hacerlo, o bien subir al almacenamiento online que sería a la nube, lo mismo que hicimos antes, o bien copiarlo al pendrive. Yo en mi caso no lo puedo seleccionar porque no tengo un pendrive conectado, pero si lo tuvieseis simplemente aparecería aquí los archivos para cargarlo. Pero en el caso de subir al almacenamiento online sí que me va a permitir de nuevo coger todos los archivos o el que tú quieras para crear el punto de restauración. Fijaros, una vez que lo haya seleccionado me aparece una lista de todos los juegos, le doy al de Ghost of Tsushima, selecciono los archivos que quiero cargar para crear el punto de restauración. Por ejemplo, vamos a seleccionar los dos primeros otra vez, le damos a cargar y de esta forma estamos creando el punto de restauración. Le indicamos que sí, como siempre, aplicar a todo y que sí, se cargan los dos archivos a la nube. Y ahora para recuperar todos los recursos, todos los materiales, simplemente tendremos que escoger el método que hayamos utilizado. Si lo hemos guardado en la nube online, escogeremos la segunda opción. Si lo hemos guardado en el pendrive, escogeremos la tercera. En mi caso, como yo quiero recuperarlo de la nube, simplemente selecciono la segunda opción, datos guardados en el almacenamiento online, y desde aquí seleccionamos descargar al almacenamiento del sistema. Le doy a descargar al almacenamiento del sistema, de nuevo escojo el juego, por eso tarda un poquito más porque hay que seleccionar el juego, hay que entrar en el menú, entonces tarda más que la primera forma que he explicado. Selecciono los archivos que yo antes he creado como un punto de restauración, le doy a descargar, le indico aplicar a todo que sí y ya directamente vuelve a descargarse los archivos en nuestro sistema. Por lo que los materiales que se han malgastado se recuperaría de nuevo. Os he explicado dos métodos diferentes, el primero creo que es más rápido, o por lo menos para mí lo es, y luego también podéis utilizar el pendrive o el modo online, que sería la nube. Yo sinceramente, como siempre estoy conectado a internet, lo guardo en la nube y no hay problema. Ya eso es al gusto de cada uno. Lo que sí espero que os haya gustado este nuevo tutorial y que podáis recuperar los materiales que estáis malgastando. Como siempre, un buen likeazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!